Hola, 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 ¿cómo están todos detrás de sus pantallotas? Mi nombre es Alioska y te doy la bienvenida. Si tú eres nuevo o nueva y has llegado a este canal, a este video para ser exacto, muchísimas gracias de verdad. Te invito a que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajito donde suscribirse, dale un clic, te activa esa campanita para que así tú seas una de las primeras personas en ver un contenido cuando ya esté aquí listo en el canal, con mucho cariño para todos ustedes. Y si tú ya formas parte de esta gran comunidad, muchísimas gracias de verdad de antemano. Gracias a ustedes es que esta comunidad, esta familia de YouTube está creciendo. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar con el mambo del día de hoy. Ok, pues mis chicos y chicas, como ya lo habrán podido leer en el título del video, el día de hoy sí vamos a estar hablando de esta bomba de gotero. Realmente yo le digo bomba porque, o sea, para mí es algo wow, es algo boom, pero es un gotero casero. Yo con anterioridad, ya hace años atrás, había subido una receta de un gotero casero que de verdad a muchos de ustedes le encantó, les ha funcionado y de verdad que eso me llena de alegría saberlo, ya que por eso yo llegué a este gotero. Espero les guste, es algo más sencillo, pasos más sencillos y más rápido de hacerlo. Y los ingredientes probablemente tú los tengas ya en tu cocina en este momento. Lo que quiero decirte de este gotero es que es para el crecimiento rápido de tu cabello. Aparte de eso, este gotero brinda brillosidad, hace que tu cabello sea mucho más manejable, más liso, más sedoso. Si tú tienes cabello ondulado, de igual manera te va a servir. Mi cabello es graso y es no tan delgado, pero sí es liso. A mí eso me ha funcionado también de igual manera. Así que pues como tú tengas tu cabellito, te invito a que lo trates. Recuerda que esto es primordialmente para el cabello maltratado, reseco y que necesites que tu cabello crezca. Ya si sea por las condiciones que tu cabello esté pasando en el momento o si sea que de la nada estás perdiendo cabello, te súper mega recomiendo esta receta. Así que pues dicho esto, antes de comenzar a venir a decirte los ingredientes, chicos y chicas, te voy a hacer este paréntesis para que después no hagan muchas preguntas en el video referente a mi manera de hacer estas recetas. Estas recetas de aquí yo la hago aquí en casa. Obviamente yo compro los ingredientes de la tienda, ¿verdad? Pero es algo que yo preparo, los ingredientes yo los junto de una manera que vea yo que haga un buen resultado, ¿verdad? Un resultado positivo. Entonces la manera y los ingredientes que yo utilizo es porque son esos ingredientes. A veces me preguntan, Alioska, ¿puedo utilizar esto? Alioska, ¿puedo utilizar esto en vez de esto? A menos que yo no diga que sí se puede utilizar, por ejemplo, en algún tipo de aceite. Si yo digo utilicen aceite A y B solamente, utilicen esos A y B aceites. No me preguntes si pueden utilizar el aceite Z, porque es algo que no ha funcionado en mi cabello, vuelvo y repito. Entonces con esto quiero decirte que si yo te digo si puedes utilizar otro tipo de aceite de tu preferencia, hazlo sin miedo. Entonces a veces también los videos como que se me hacen un poquito largos, pero no es porque yo quiera hacerlos largos. No chicos, yo no quiero aburrirlos. Sé que los videos largos como que no nos gusta a todos, pero yo lo hago con el fin de explicar bien y dar cada detalle de qué cosa y cuánto es que tienes que utilizarlo o por cuánto tiempo digamos que algo te va a servir bien y va a aportar todos los nutrientes que tu cabello necesita. Así que pues ya habiéndote dicho esto, creo que ya estamos claros. Así que voy a comenzar con los ingredientes. Luego de eso vamos a empezar con la preparación y luego de eso vamos a venir con la conclusión del video. Así que pues dicho esto, vamos con los ingredientes ya. Ok, pues mis chicos, para esta bomba de gotero vamos a estar utilizando el primer ingrediente que va a ser jengibre. El jengibre, como ustedes saben, ya lo hemos usado muchas veces para otras mascarillas, tratamientos caseros. El jengibre contiene magnesio, potasio, aminoácidos, grasos y calcio. El jengibre estimula el flujo sanguíneo al 100% de tu cuero cabelludo. Quiero decir también que el jengibre ayuda mucho con lo que son las puntas abiertas de tu cabello. El segundo ingrediente que vamos a estar utilizando va a ser el romero. Recuérdense que el romero también de igual manera lo hemos utilizado para muchas de nuestras recetas aquí
en casita. El romero, acuérdense que es un estimulante capilar, evita la caída y también evita la aparición de canas. El tercer ingrediente va a ser los clavos de olores. Sé que en algunos países le dicen clavos dulces. Le voy a estar dejando una fotito, pero obviamente en la hora de la preparación afuera vas a ver el clavo de olor que yo te digo, pero es lo mismo. Estoy más que segura que estamos hablando del mismo clavo de olor que todos conocemos. Una de las grandes propiedades del clavo de olor es que estimula el flujo sanguíneo de nuestro cuero cabelludo. Todos estos ingredientes son los que yo he utilizado para hacer esta bomba casera de gotero. Así que te recomiendo y te invito a que trates cada uno de ellos en este orden que te he dicho. Y pues nada, vamos ahora con la preparación y luego regresamos aquí para la conclusión del video. Así que vamos allá. Hola chicos, pues aquí estoy ya en la parte de la preparación para proceder y enseñarte los ingredientes y las cantidades para preparar esta bomba gotera para lo que es el crecimiento ya de lo que es nuestro cabello. Aquí ya tengo lo que es el jengibre, ginger, guión, como lo conocemos en mi país. Ya aquí está, lo que hice fue que lo rallé. Fue más o menos un ginger de este tamañito de aquí, de un jengibre. Lo pelé y luego lo rallé y esto es lo que quedó. Tengo aquí el romero seco también. Tengo aquí lo que son clavos de olor. Tengo lo que es el aceite de linaza, aceite de ricino y el aceite de oliva. También lo que vamos a estar necesitando es un contenedor. Como muchos videos me han preguntado, Lioska, ¿es mejor que si es un contenedor de vidrio o un contenedor de plástico? La verdad, chicos y chicas, es que da igual. Lo único que sí es que tiene que tener una tapa, tiene que estar cerradito, ¿ok? Así que pues dicho esto, vamos a comenzar con la preparación. En el contenedor lo que vamos a estar agregando es 2 cucharadas de romero. Estoy usando 2 cucharadas. 1 y 2. Bueno, aquí quedan unos pelitos, así que vamos a terminarlo. Ahí está. Listo. Vamos a estar utilizando una cucharada de lo que es el clavo de olor. Ok, ya que tenemos el clavo de olor y el romero, lo que vamos a proceder a echar es el jengibre. Como les dije, lo único que aquí está pelado y ya lo rallé. Ahí ya tenemos lo que es el romero, el clavo y el jengibre rallado. Lo único que vamos a proceder a hacer es agregar los aceites. La mayor cantidad de aceite que vamos a estar utilizando va a ser el aceite de oliva, que va a ser unas 6 cucharadas alrededor. Una, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a echarle más, 7 cucharadas. Ok, el siguiente aceite que vamos a proceder a echar es el aceite de linaza. Ok, el aceite de linaza vamos a estar echando 3 cucharadas soperas. 1, 2 y 3. Y el último aceite, no menos importante, va a ser nuestro aceite de ricino. Vamos a echarle 2 cucharadas. 1. Y listo. Cerramos. Allí está nuestra bomba de gotero. Lo único que vamos a hacer ahora va a ser que lo vamos a mezclar. Ok, pues mis chicos, ya teniéndolo aquí, los aceites esenciales y todo lo que fueron todos nuestros ingredientes, lo que voy a proceder a hacer es taparlo. Por eso que le digo que no importa el tipo de contenedor, lo único que tiene que tener es una tapita. Lo único que voy a hacer ahora es ponerlo, ahorita son alrededor de la 1 de la tarde. Lo voy a dejar todo este día
y toda la noche. El día de mañana voy a regresar alrededor de en la mañana, que voy a sacarlo de... voy a proceder con el siguiente paso. Te diré próximamente lo que vamos a hacer. Solamente queda 2 pasos por hacer para que este gotero esté listo para que sea aplicado en tu cabello. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejarlo que todos los nutrientes de todo lo que hemos usado penetre en los aceites. De esa manera hará un mejor efecto en lo que va a ser nuestro cuero cabelludo, porque recuérdense que esto va directo a nuestro cuero cabelludo. Así que pues chicos, dicho esto, este concentrado mágico va a dormir hasta el día de mañana. Mañana te diré cuál es el siguiente paso, así que pues espera la siguiente parte. Bye. Aquí ya estamos de regreso en un nuevo día. Como les dije que yo iba a regresar un día después para poderles mostrar la última parte de la preparación de lo que es esta bomba gotera. Pues vamos a comenzar. Es muy fácil, chicos y chicas. Como les dije ayer, ya aquí yo tengo toda la preparación de lo que es el día de ayer. Por lo que ustedes notarán tal vez un poquito, van a ver que el color del aceite cambia un poco, y es normal por todos los ingredientes ya antes dichos. Lo único que vamos a estar utilizando por esta vez para la última parte de la preparación va a ser una cuchara, un colador pequeño. Asegúrense por favor que el colador tiene que ser bien chiquito aquí, porque si no todo lo que son los ingredientes pueden pasar. Vamos a proceder, vamos a destapar. Ok. Wow. Ok. Y aquí está lo que es nuestro aceite. Lo único que vamos a hacer es que en el nuevo ya lo lavé, ya lo sequé bien, así que vamos a pasarlo de este a este. A más aceite echen, chicos, obviamente más va a ser lo que va a quedar de gotero. Pues, chicos, aquí está lo que es ya el aceite puro, el gotero puro que vamos a estar aplicando en nuestro cuero cabelludo. Los ingredientes fueron muy potentes, muy fuertes, y todo eso está aquí en el concentrado del aceite. Lo que voy a proceder ahora es que voy a taparlo, y cada vez que lo use simplemente me lo voy a untar en el cabello bien cerrado. Ahí está. Me lo voy a ir untando. Puedes utilizar la misma yema de tus manos. Acuérdense que al frotar la mano va a calentar, y así las puedes untar aquí y untarlas en todo tu cuero cabelludo. Y también quiero recomendártelo que puedes usarlo en las puntas de tu cabello. Así que pues dicho esto, vamos a ir a la parte final del video. Espero te guste. Recuerda que si te ha gustado no olvides regalarme un like. Así que vámonos a la parte final. Nos vemos. Ok, pues mis chicos, estamos aquí de regreso con la parte de la conclusión de esta bomba de gotero. Ya viste que la preparación fue fácil. Lo único que tenemos que esperar es de un día a otro para que, así como te dije, todos los ingredientes penetren en lo que son los aceites esenciales que nos vamos a poner en nuestro cuero cabelludo. Quiero recalcar también, no sé si lo dije al principio del video, pero este gotero, aparte de que lo utilizas en todo lo que es la raíz de tu cabello, el cuero cabelludo, puedes utilizarlo en la parte de las puntas, ya que los ingredientes también te van a ayudar mucho con lo que son las puntas abiertas o puntas quebradas. Así que pues espero que todo ese jengibre, romero y clavo y todos esos aceites le hagan muy bien a tu cabello. A mí me ha estado yendo de maravilla, me encanta. Si me preguntas, Alioska, ¿cada cuánto lo puedo usar? Chicos y chicas, yo lo he estado usando dejando un día. Como les dije anteriormente en unos videos pasados, yo ahorita estoy sufriendo de una condición en mi cuero cabelludo. Entonces yo lo que estoy haciendo es que me estoy lavando el cabello dejando un día.
ya para ser específica en esa parte donde estoy perdiendo cabello, y me está ayudando porque están creciendo pelitos. Entonces eso es un wow. De verdad que si tú estás pasando por alguna condición médica en tu cabello, en tu cuero cabelludo, te lo súper mega recomiendo. Es natural, los ingredientes son naturales y está probado que el jengibre, la canela y los clavos de olor estimula el flujo sanguíneo. Así que eso te va a súper mega ayudar con el proceso que estés pasando en tu cuero cabelludo en el momento. Así que pues dicho esto, chicos, si tienen alguna otra pregunta, duda, sugerencia, agregando esto, a mí me ha funcionado mejor, o si tú ya lo has hecho y te está funcionando, hey, ven aquí y dímelo en la cajita de comentarios. Quiero ver cómo te está yendo. Espero de verdad que te haya gustado y no olvides que tienes que ser constante. Ya te dije que puedes utilizarlo cada vez que te vayas a lavar el cabello. Simplemente aplícalo antes de tú pues proceder a la ducha, ¿verdad? Aplicártelo de repente unas 2 horas. Si tú tienes 3 o 4 horas antes, mucho mejor. Acuérdense que a más tiempo tú le des a un tratamiento, a un gotero en tu cuero cabelludo, te va a ayudar muchísimo más y vas a ver los resultados si eres constante. Ok, así que pues nada, mis chicos, hemos llegado a la parte final del video. Espero te haya gustado este mismo. Si es así, no olvides regalarme un like, de esa manera saber que el contenido te está gustando y está llegando a cada uno de ustedes. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas. Ve aquí abajito donde dice suscribirse, dale un clic y activa esa campanita para que así tú seas una de las primeras personas en ver un contenido cuando ya esté aquí listo en el canal para todos ustedes con mucho cariño. Así que pues nada, por esta vez su amiga Alioska se despide. Será hasta un próximo video muy próximamente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.